En 2006, Dell adquirió Alienware, que hizo algunas de las grandes computadoras como el Alien 51, que a mucha gente les gusta. Bueno, en mi caso yo era constructor de APC y necesitarás algún tipo de divisor. Pero ahora en realidad me mudé a Mac solo por el editing. Pero todavía me gustan los monitores de Alienware y Dell. Así que hoy vamos a echar un vistazo a este monitor. Aquí, este es el Alienware AW21725DM. Ahora creo que este es un complemento perfecto para mi Mac Studio, para que pueda tener 3 monitores funcionando al mismo tiempo. Este es un monitor 2K de 27 pulgadas, no 4K, pero tiene un panel IPS que es excelente para ver este video. Lo vamos a desembalar y hacer algunas pruebas sobre él, pero les diré que no soy un jugador. Así que siéntate, relájate y comencemos. Así que aquí está la parte posterior de la caja y puedes ver que soportará hasta 180 Hz. Estamos hablando de 1 milisegundo de retardo de entrada. Ahora sé que este monitor no va a ser bueno para HDR, a pesar de que en la caja dice HDR 400. También tiene la sincronización adaptativa. Admite la sincronización gratuita de AMD y la tarjeta de video GeForce para que pueda obtener una frecuencia de actualización variable. Muy bien, vamos a abrir esto y ver qué clase de cosas metemos dentro. Está bien, viene con muchas piezas aquí. Vamos a sacarlo todo para poder echarle un vistazo más de cerca. Una cosa que me gusta es que viene con todos los cables que necesitas. Y debo decir que empaquetaron este monitor muy bien y parece que tiene, ya sabes, todo el tipo de embalaje libre del medio ambiente aquí, lo cual es bueno. Hacemos este pequeño monitor. Fácil apertura, fácil cierre. Viene con todo lo que necesitas en la caja, como un cable HDMI, un cable de puerto de pantalla 1.4 y tiene ese USB. Así que puedes conectarlo y usarlo para cargar tu teléfono a través de los USB adicionales en la parte inferior. No tiene mucho papeleo, pero viene con esta pegatina Alienware, que es bastante genial, y por supuesto la base y el monitor, que echaremos un vistazo en un minuto, pero necesitamos comenzar a ensamblarlo. Y me gusta que estos monitores ya no requieren tornillos. Todo lo que necesitas hacer es seguir adelante y armarlo y luego atornillas esta pequeña pieza y ahora el soporte está armontado. Como ya lo tengo separado, tienes tu soporte estándar para recipiente allí para que puedas ponerlo en la pared y luego tienes algunas conexiones aquí en la parte inferior. Y me gusta el hecho de que tenga la fuente de alimentación incorporada. Hay 2 HDMI, hay tu puerto de pantalla y ese es el USB y hay 2 USB más aquí en la parte inferior. Además, tienes esta pequeña palanca de joystick aquí para pasar por el sistema de menú. Y cuando estaba comprobando esto en Best Buy, diría que este monitor tiene todo lo que necesito. Y aquí está el asunto. No estoy tratando de promocionar Best Buy, pero estos normalmente se venden por $260. Así que, cuando dicho y hecho, pude recoger 2 de estos por $450 y tengo la garantía Best Buy, por lo que estarán protegidos durante el próximo año. Ahora, desde la cámara superior puedes ver la ergonomía y girará de un lado a otro para que puedas encontrar el mejor ángulo de visión. Además, puedes inclinarlo hacia adelante y hacia atrás. Y personalmente me gustan mucho estas ergonomías y me gusta que este sea de color azul. Y como uso un Apple Studio para mi pantalla principal, el soporte no es ajustable, así que puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo para poder coincidir con la altura de ese monitor. Dicho esto, enchufemos todo y veamos cómo se ve. Antes de mostrarte algunas pruebas, echemos un vistazo a todo lo que está enchufado en la parte trasera. Voy a usar APS-5, aquí está el monitor y aquí tenemos un PC para juegos con la tarjeta gráfica RTX 560. Entonces, en la PlayStation solo tenemos el HDMI conectado justo aquí. Tengo el USB conectado a la parte trasera de la PC, así como un puerto de pantalla. En el monitor Alienware conectamos fuente de alimentación, HDMI y USB para revisar compatibilidad. Al configurarlo inicialmente debes elegir idioma y habilitar carga USB. Ahora, en la primera pantalla podemos elegir nuestros diferentes idiomas y luego puedes pulsar el botón central y también puedes habilitar la carga USB como puedes ver allí mismo. Y cuando presiones este botón tienes lo que ellos llaman visión alienígena. Y tenemos la visión 1 que muestra un pequeño cuadro alrededor del fondo y obtienes una mirada cruzada. Si vas a la visión 2, en realidad muestra un mapa de color. Y cuando vas a la visión 3, muestra otro cruce, pero no tienes ese fondo borroso alrededor. Y esto es para los jugadores que quieren obtener los objetivos más precisos cada vez que usamos este monitor. Y hay muchas configuraciones aquí, como brillo del juego, pantalla de entrada, imagen en imagen. Puedes ir al menú y personalizarlo, así como algunas otras y más información. En otras palabras, este monitor está completamente cargado con todos los ajustes que puedas pensar, a pesar de que no tiene resolución 4K completa, lo que está bien para los jugadores. Ahora vamos a hacer algunas pruebas básicas para que puedas ver cómo funciona realmente este monitor. Lo primero que tenemos que hacer es ir directamente aquí a la configuración y podrás ver que es compatible con Microsoft 4P.
Además, si bajas a pantalla avanzada, puedes ver que ahora mismo lo tengo configurado a 60 fotogramas por segundo. Ahora, si vuelvo a la pantalla, también hay opciones para HDR, como puedes ver allí. Así que sigamos adelante y hagamos una prueba aquí. Voy a sacar un video y podemos echar un vistazo a lo que hará el HDR con este monitor. Y esto también será aplicable a los juegos. Así que aquí tenemos el canal de pruebas de Tech Steve y como puedes ver aquí, la resolución está mostrando 4K. Y a medida que despliego, puedes ir a estas diferentes resoluciones. Pero mira esto, si entro al monitor aquí y enciendo el hardware, la pantalla se oscurecerá por un momento a medida que se reinicia. Ahora, una vez que se reinicia, puedo minimizar esto y puedes ver que todavía muestra 4K. Si actualizo la pantalla ahora está mostrando HDR y si miramos la resolución, como puedes ver aquí, todo es HDR. Así que si quieres ver contenido HDR en este monitor no puedes hacerlo y va a ser genial para la mayoría de la gente porque 400 nits no es el más brillante, pero es una forma de ver el contenido. Ahora veamos la frecuencia de fotogramas de este monitor. Así que en este momento está a 60 Hz y si saco esta versión de prueba de Omni, así es como se ve 60 Hz en esa línea superior. Va a ser mucho más suave. A medida que bajas, puedes ver que se vuelve un poco más rocoso, pero ahora vamos a probar el 180 Hz. Pero mira cuánto más suave es esto en comparación. Y esta es una gran mejora para los jugadores porque utilizar una mayor frecuencia de actualización hará que su juego sea mucho más fluido. No vas a tener ese desgarro y manchas que tendrías en monitores de 60 Hz. Así que es ideal, aunque este no es un monitor 4K, aún puedes obtener algunos excelentes resultados de él. Ahora vamos a cambiar al PS5. Otra cosa de este monitor, no tiene altavoces por lo que no podremos escuchar ningún sonido. Pero todo se trata de la calidad de la pantalla. Ahora voy a seguir haciendo la prueba, así que ahora mismo estoy probando el micro 40p para ver si puede soportar SDR y HDR. Pero una de las cosas interesantes es que cada vez que enciendo el PS5 por primera vez, aparece en la pantalla que detectó una segunda fuente y si quiero cambiar. Así que esa es una característica genial para tener en un monitor porque la mayoría de los monitores no hacen eso, solo hacen selección automática. Y esto es interesante, aunque este no es un monitor 4K, está mostrando algunas opciones para 4K. Para darle un ejemplo de eso es mostrar 4K a hasta 60 fotogramas por segundo y HDR compatible. Si pasamos a 1440p, entonces obtendremos 120 Hz, así como HDR. Y en 1080p estamos obteniendo hasta 120 Hz, así como HDR. Entonces, en lugar de reducir la escala, este monitor está aumentando la escala para hacer 4K. Y eso me parece muy interesante. Y vaya, esto es increíble. Mira que 4K 50 fotogramas por segundo. Y como es HDR, no puedes controlar los preajustes. Pero lo que puedo hacer es volver atrás y apagar el HDR. Y luego podemos comprobar el preajuste SDR. Y es simplemente cambiar esto de siempre encendido a apagado. Todavía estamos obteniendo 4K 60 fotogramas por segundo, pero luego puedo entrar en estos modos preestablecidos y puedes hacer muchos de ellos como FPS Arts. Y ahora mismo estoy encontrando que esto es muy impresionante solo por el hecho de que no solo puede hacer 1440p, sino que se está escalando a ese 4K. Y también hay características aquí como tu brillo al 75%, tienes tu contraste. Vamos aquí, tenemos estabilizador oscuro y básicamente puedes aumentar los niveles de negro como puedes ver allí mismo. Con estas opciones, este monitor ofrece un impresionante rango de ajustes. Y ten en cuenta que cuando estás usando un PS5, de acuerdo con los ajustes preestablecidos del juego, se ajustará automáticamente. Así que algunas ganancias serán 1440p a 120 Hz, otras ganancias serán 4K a 60 Hz. Y voy a decir que los colores de este monitor son muy buenos. Aunque no podemos escuchar ningún sonido, mira lo buenos que son estos colores. Si estás buscando ahorrar un poco de dinero y obtener un rendimiento bastante bueno, el tiempo de respuesta de este monitor va a ser todo lo que necesitas para el consumidor promedio. Entonces, en mi opinión, si has estado buscando un monitor, creo que este es realmente genial para la persona promedio. Ahora, no voy a decir que es OLED ni nada parecido, pero por lo que estoy viendo hasta ahora, el hecho de que pueda hacer 4K a 60 fotogramas por segundo y es nativo 2-key, creo que es todo lo que necesito en mi estudio de edición. Así que finalmente tengo todo preparado y así es como se ve. Si te interesa este monitor, sí lo hacen en diferentes tamaños y dejo todos esos enlaces en la descripción a continuación. Pero aparte de eso, solo quiero mostrarles un nuevo complemento para el estudio y también quiero decirles que los aprecio. Gracias a todos por ver y nos encontraremos en el próximo. Paz.